Los pequeños normalmente lo primero que hacen es levantar la cara y buscar los ojos de mamá o los ojos de papá. ¿Por qué? Porque si mamá de repente le dice, ok, campeón, levántate. Hola, muy bien. Vamos a continuar con las recomendaciones de la Asociación Americana de Psicología, la APA, para controlar toda esta ansiedad generalizada y todos estos temores y estos miedos exacerbados que se presentan en las personas por la pandemia del coronavirus. Quedamos en el video anterior, hablábamos sobre la importancia de conocer los hechos, pero vamos a recapitular un poco porque decía al principio que son 5 recomendaciones que da la APA para controlar la ansiedad, y la primera es, los voy a recapitular un poquito para que nos pongamos en orden. La primera es mantener la perspectiva, la segunda es conocer los hechos, la tercera, el hablar con los más pequeños sobre el tema, la cuarta, mantenerse conectado en redes sociales, y la quinta, buscar ayuda adicional cuando efectivamente tengas un estrés extremo. Ok, vamos a continuar entonces ahora en este video con la tercera, que es hablar con los más pequeños. Bien, hablar con los más pequeños. ¿Qué representa hablar con los más pequeños? Hablar con los más pequeños debe empezar por escuchar a los más pequeños. Porque normalmente hay un fenómeno que al menos yo he notado en consulta con muchísima frecuencia, y es el fenómeno donde los padres han dejado de escuchar a sus hijos. Escuchar a los hijos no es saber que los hijos están portándose mal o están reaccionando de X o cual forma, sino es detenerse a escuchar qué siente el niño, porque normalmente asumimos que los niños deben entender absolutamente todo lo que está pasando porque nosotros lo controlamos todo, y ni siquiera nos detenemos a ver si el niño realmente está afectado o qué es lo que él percibe de la circunstancia desde su mente y desde su visión de niño. Cuando hablamos de hablar con los niños, debemos tomar en cuenta, y es muy importante, la etapa cognitiva del niño. Yo evidentemente no puedo hablar con un niño de 2 años o de 3 años o de 4 años, igual como puedo hablar con un niño de 9 años o un adolescente de 15 años o de 16 años. Realmente debo tomar en cuenta a quién tengo al frente, quién es y en qué etapa está esta criatura, para poder manejarme con el código que esa criatura entiende, porque los seres humanos nos manejamos según el código, ¿sí? Entonces, evidentemente es importante, antes de poder expresarle nuestra opinión, poder escuchar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está sintiendo el niño y qué es lo que está percibiendo. Escuchar cuáles son sus dudas, sus temores, para nosotros desde nuestra capacidad de madurez, desde nuestra inteligencia emocional, desde la objetividad, en principio debería ser lo ideal, poder tranquilizar al niño y que el niño no tenga traumas en ningún momento por lo que todos estamos viviendo. Creo que debemos mantenerlos libres, no de la realidad, sino libres de la angustia, libre de esta ansiedad, de este temor, de este miedo que está ocurriendo y que definitivamente es producido por nosotros y no necesariamente producido por la realidad, porque muchas veces nosotros no estamos contaminados ni estamos expuestos, y sin embargo tenemos tanto miedo que se lo transmitimos a los niños. Entonces es importante, por ejemplo, preguntarse cuando hay niños en casa, ¿desde dónde estoy mirando como adulto la circunstancia?
para saber cómo el niño me está mirando a mí, porque resulta ser de que el niño no está mirando la circunstancia. Normalmente si son niños más pequeños, ellos no van a estar leyendo o bombardeados, siendo bombardeados por las informaciones que hay, ¿verdad? Cuando son adolescentes evidentemente sí, pero aún así, cómo ellos van a canalizar y cómo ellos van a procesar la información depende mucho de cómo yo como madre o como padre proceso la información. Evidentemente esto no solo es con respecto al coronavirus, es con respecto a todas las cosas. Hay una cosa muy básica que les voy a comentar y no sé, me imagino que lo habrán vivido siempre, y es lo siguiente. Traten de recordar, por ejemplo, en algún momento que alguno de sus pequeños, cuando estaba aprendiendo a andar en bicicleta, de repente se caía, o en patines se caía, o corriendo se caía. Los pequeños normalmente lo primero que hacen es levantar la cara y buscar los ojos de mamá o los ojos de papá. ¿Por qué? Porque si mamá de repente le dice, ok, campeón, levántate, el pequeño se levanta y ni siquiera llora, se sacude y sigue corriendo, sigue jugando, sigue totalmente espontáneo. Pero ¿qué ocurre cuando de repente mamá o papá hacen una explosión de nervios y se descontrolan todos, se asustan todos? Inmediatamente el niño empieza a gritar y a llorar y asume que lo que ocurrió es grave. ¿Por qué? Porque el niño se mira en tu rostro, en tu expresividad, en tus emociones. Tú eres el punto de referencia para que tu hijo sepa cómo debe reaccionar ante el mundo. Entonces, en principio, si tú asumes esta circunstancia con serenidad, tu hijo lo va a lograr manejar. Y es importantísimo porque tu niño va creciendo. En este momento puntual, tú le vas a marcar la vida a tu hijo de cómo enfrentar las situaciones. ¿Sí? Y eso es bien interesante. Esto es un momento trascendente porque realmente el cómo tu hijo a lo largo de su vida va a poder experimentar el proceso de información de circunstancias adversas, el cómo tu hijo va a entender que debe tomar herramientas para fortalecerse y salir con mucha entereza y mucha calma de los eventos negativos que muchas veces no puede controlar. Eso va a depender de ti en este momento. En este momento tú le vas a permitir, le vas a imprimir una huella que es imperecedera. Le vas a imprimir a tu hijo una huella de vida para saber cómo va a afrontar con dignidad, con objetividad, con serenidad, con cordura, pero sobre todo de una manera muy positiva y con una tendencia absoluta hacia la solución, con muchísima empatía, con muchísimo amor, la solución de problemas de magnitudes tan grandes como la que estamos viviendo actualmente con esta pandemia. Es importante que lo escuches. En un video introductorio contaba la experiencia de mi hijo, que él pensaba que si abríamos la puerta de la terraza, pues a través del aire podíamos contaminarnos con el virus. Entonces es importante que se tomen tiempo, porque muchas veces trabajando y trabajando nos convertimos en acompañantes de nuestros hijos. Muchas veces llegamos súper agotados del trabajo y no tenemos tiempo para sentarnos a escuchar a nuestros hijos. Y resulta que de repente nuestros hijos se sienten desamparados porque nadie los escucha y nadie los toma en cuenta. Entonces, tratemos de no ser nosotros los que hablemos en primera instancia. Te recomiendo que te sientes y le preguntes qué es lo que siente con respecto al tema del coronavirus, qué es lo que siente, que le han informado en el colegio, qué ha visto en televisión, qué siente con respecto a aquello, y poco a poco entonces le vas brindando seguridad, le vas brindando unas palabras que le permitan tranquilizarse y tener la certeza de que va a estar bien, o sencillamente tener la certeza de que aunque pudiese
como circunstancia potencial contaminarse, que él va a estar bien porque tiene la capacidad orgánica de estar bien y porque juntos van a salir y van a luchar para estar bien, que están juntos en esto, ¿sí? Y que van a salir juntos de esto. Entonces, es bien importante que lo escuches como punto de partida. Después le vas hablando, pero es vital que siempre, siempre recuerdes con el tema del coronavirus y con cualquier otro tema en la vida, que siempre tus niños se van a quedar perpetuamente con lo que sienten de las circunstancias, más que con lo que tú les dices y con lo que ellos son capaces de procesar por tu lenguaje. Recuérdate, es vital que en ningún momento le digas a tu hijo lo que tú sientes de las circunstancias. Trata de evitar manifestarle a tus hijos tus angustias, porque son tuyas. Es como tú procesas esa información, es como tú manejas el estrés. Entonces, trata de evitar contaminar a tus hijos con tus emociones. Trata de ser objetivo a la hora de hablar con ellos y trata de solamente darle información concreta con basamento científico, si es posible, de lo que está ocurriendo y sobre todo con un lenguaje muy constructivo, con un lenguaje muy sereno que le permita sentirse seguro. Tu hijo se va a sentir seguro si tú, es importante que te lo recuerdes, si tú estás seguro, si tú te sientes protegido. Y te vas a sentir protegido en la medida de que tú puedas canalizar de forma correcta todo esto que está pasando y puedas realmente ser una persona que activamente protege a tu familia, ¿sí? Recuerden que la madre de las virtudes es la prevención y por supuesto debes enfocarte en eso. Escucha a tus hijos, habla con ellos, dale seguridad, exprésale cuánto los amas. Aprovecha estos días que probablemente todo el mundo va a estar resguardado en sus casas. Es una oportunidad maravillosa en medio de esta crisis para poder compartir con tus pequeños, para poder abrazarlos, para poder jugar con ellos, para poder hacer pues cualquier cantidad de actividades. Aprovecha, el contacto físico es importante, está demostrado científicamente que el abrazo, el contacto de piel con tus hijos es sanador. Dales muchísimo amor para que su sistema inmunológico esté elevado. Exprésales que están juntos en todo esto y que evidentemente van a salir victoriosos de todo esto, que hay que tener muchísima fe que todo va a estar bien, que realmente esto va a pasar y que pronto pues todos los organismos oficiales van a encontrar una solución viable, científica y segura para que exista pues la mínima pérdida humana posible y que definitivamente van a controlar toda esta pandemia, toda esta crisis sanitaria que hay a nivel global. Pero los pequeñitos merecen saber que todo va a estar bien y definitivamente tú como mamá o tú como papá sois el espejo donde ellos se miran para saber si están seguros o no están seguros y solamente sintiéndose seguros su sistema inmunológico va a funcionar bien para que ellos puedan evidentemente estar aptos para superar pues una posible contaminación. Sin embargo, vuelvo y repito, como en todos los otros videos anteriores de las recomendaciones que se han ido desarrollando, el hecho de que exista una pandemia, el hecho de que existan muchos contagios en muchos lugares, no significa que tú vas a ser uno de los contaminados. Sin embargo, depende de ti, depende de la prevención y depende de cómo tú lo asumas.